nos vamos a la pantalla o mi pizarra, que es donde usualmente yo trabajo, ¿ok? Bueno, pongan atención. Resulta que en el texto que yo les indiqué, hay una lista de ejercicios que ustedes pueden hacer. Esa lista de ejercicios van a ser los problemas del capítulo 4.1 y eso lo van a conseguir en la página 243. Recuerden que el libro que nosotros indicamos acá es el libro de álgebra lineal y el autor es Grossman. Creo que se escribe así, Stanley Grossman. Yo le había indicado que en la universidad, en físico, hay más de 30 libros de esto, pero que ustedes se tienen que meter en internet y buscar el PDF de este libro que está allá, que se llama Grossman. Procuren buscar entre la 7ª y la 8ª edición, ¿ok? Para que coincida con lo que nosotros estamos trabajando. Este texto usualmente trabaja con una calculadora y con un programa que se llama MATLAB. Pero resulta que nosotros vamos a trabajar con un programa más sencillo que era el WX máxima y el GeoGebra. ¿Por qué? Porque para MATLAB no es que sea malo, sino que hay que programar mucho. Entonces, habrá algunos casos donde nosotros tenemos que utilizar el MATLAB. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy nosotros vamos a ver lo que se conoce con el nombre de el producto escalar y las proyecciones en R2. Esto lo vamos a subrayar. Cuando yo estoy aquí hablando de R2, este R2 que está aquí, esto no quiere decir R elevado al cuadrado, no. Esto lo que quiere decir es que estoy trabajando en el conjunto de los números reales en 2 dimensiones, es decir, en el plano XY. Recuerden que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces vamos a ver una definición. Esa definición que vamos a estudiar hoy es la que vamos a conocer con el nombre de ángulo entre vectores. ¿Ok? Recuerden de que yo les había dicho a ustedes que si yo estaba en un sistema referencial antes de comenzar la definición, para que vamos recordando, este era el eje X y este era el eje Y. Yo podía tener un punto aquí y podía tener otro punto aquí y sobre esos 2 puntos yo podía dibujar una recta. Si esa recta yo la orientaba de aquí hasta acá, quería decir que este punto A era el inicio del vector y este punto B era el final del vector y que el tamaño de todo este vector iba a representar su magnitud. Y su magnitud, recuerden que es el tamaño, la longitud. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo un vector que usualmente en los textos se puede escribir como el vector AB y se le escribe una rayita con una flechita indicando que esto es un vector. O, como lo vimos en la clase anterior, simplemente lo llamamos B de minúscula
B minúsculas de vector. No hay que colocarle flechita. Ya teniendo eso claro, entonces vamos a la definición del ángulo. Y digo por acá, sean U, y B dos vectores que son diferentes de cero. Cuando habla de que los vectores son diferentes de cero, jóvenes, es porque los vectores no son nulos. Entonces, el ángulo, y lo voy a anotar aquí en otro color, el ángulo, recuerden que lleva acento en la A, el ángulo que yo lo voy a llamar, para que sigamos la misma terminología del texto, aquí lo llaman, vamos a ver cómo lo llaman Ya va un minutito. Aquí lo llaman, déjenme buscarlo por aquí. No recuerdo cuál es el nombre de este. Pero en todo caso, tiene un nombre griego que luego lo vamos a investigar. Vamos a investigarlo de una vez. Y le vamos a buscar aquí el significado. La letra minúscula. Ok. Ese valor se llama... Ya va, déjenme ver que si está como un ángulo. Para que no tengamos inconveniente. Bueno, aquí está el nombre, Phi, mírenlo. Se llama Phi. Así que lo vamos a llamar, no Pi, sino Phi. Ok, entonces, el ángulo Phi que yo tengo acá, que lo voy a escribir de esta manera, ¿ok? Entre los vectores U y B está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones del vector U y el vector B, que tienen como origen al punto inicial. Cuando yo hablo del punto inicial, me estoy refiriendo al punto 0,0. ¿Ok? Profe, ¿Sí? en la línea, en la antepenúltima línea, o sea, en la penúltima, Ajá. perdón, dice U, X o No, es este es V. B. Ah, ya. Este es V. Ah, ya. Ese, profe. Muy chévere, muy bien, muy bien. Entonces acá, punto y seguido. Si U es igual a alfa multiplicado por V
y alfa pertenece al conjunto de los números reales, entonces el ángulo phi es igual a 0. ¿Ok? Y esto ocurre si alfa, que es un escalar, es mayor que 0. Aquí ya también puedo decir que el ángulo phi va a ser igual al número pi si alfa es menor que 0. Vamos a tratar de entender esto que yo tengo acá. Para eso yo me voy a una hoja de GeoGebra y nos ubicamos acá. Voy a quitar el cuadriculado. Muchos de ustedes dirán, profesor, esto lo podemos hacer a mano en nuestro cuaderno. La respuesta es sí. Yo voy a colocar aquí en la entrada algebraica, que puedo escribir con mi tablero o con mi teclado electrónico, la palabra BEC, suficiente para que aparezca vector. Y voy a escoger este que dice punto inicial y punto final. El punto inicial lo voy a ubicar, por ejemplo, por decir algo, en el punto 1,2. Y el punto final lo voy a ubicar, por ejemplo, en el punto 3,5. Si nosotros vemos, aquí yo tengo ese vector, que es el vector U, este que está acá. Ahora, nosotros podemos notar que este vector que yo tengo acá, que es el vector U, tiene un punto de inicio y un punto de llegada. Si yo quiero graficar esos puntos, yo me voy al teclado electrónico, abro paréntesis y escribo 1,2. Y fíjense que se grafica acá. Ese punto A, que es el punto inicial, yo me voy a propiedades y le digo que me dé el nombre y el valor. Cuando yo digo nombre y valor es porque me está diciendo que este es el punto A que tiene coordenadas 1,2. Si yo proyecto este punto sobre el eje X es 1 y si yo proyecto este punto sobre el eje Y es 2. De igual forma vamos a encontrar el punto final. El punto final yo lo voy a escribir entre paréntesis como 3 en X y 5 en Y. Y si nosotros vemos, aquí está el punto B, obsérvenlo. Yo a este punto tomo el mouse, botón de la derecha, le digo propiedades y aquí donde dice nombre le digo que me dé el nombre y el valor. Esto se hace con la finalidad de poder ver las coordenadas del extremo. Ahora, si nosotros vemos acá, aquí me está diciendo que el vector tiene coordenadas 2,3. Algunos de ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Les voy a explicar de manera algebraica. Para esto, yo voy a tomar un pequeño recorte aquí. Y ese recorte lo voy a poner en la parte de acá. Esto es como un ejemplo para que se den cuenta de lo que estamos trabajando. Y aquí al lado de esto voy a colocar estas cuentas que están aquí. Aquí yo tengo el vector, que es un ejemplo, el punto A y el punto B. Y eso lo voy a poner aquí un poquito más arriba. Si nosotros vemos este ejemplo, y aquí dice, en este ejemplo, el vector U es 2,3, es porque U es igual variable en X número 2 y variable en Y número 3. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Porque U yo lo puedo escribir como las coordenadas del extremo, que son 3,5, que es esta, restando las coordenadas de el inicio, que es 1,2. Y si yo voy a restar estas expresiones, U va a ser igual, abro un paréntesis, y voy a restar este término con este que está aquí. Es decir, que me queda 3 y le quito 1.
Ahora escribo coma y voy a restar el término 5 con el término 2. Así que me queda acá 5 menos 2. Y si nosotros sacamos las cuentas, U me está dando como resultado 3 menos 1 es 2 y 2 y 5 menos 2 es 3. Y si ustedes verifican este resultado, es el mismo resultado que tengo acá y es el mismo resultado que tengo acá. ¿Qué quiere decir? Que este vector que tengo yo aquí, cuando yo lo tengo de esta manera, inicio y final, la gráfica me da esto, pero su vector equivalente está en el punto 2, 3. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo es eso de 1, 2, 3, profesor? ¿Ah? Es como si yo les digo que yo tomo este vector y me lo voy a llevar para acá. Yo voy a volver a escribir aquí la palabra vector. ¿Ok? Entonces acá en el vector, yo voy a ver si yo puedo escoger algunos de estos términos que están acá. Como ustedes pueden ver, yo voy a colocar aquí vector y el punto, voy a colocar el punto 2, perdón, entre paréntesis, 2,3. Si ustedes ven, el vector 2,3 es este que vamos a quitar este A y lo ponemos arribita y este B lo coloco acá. A este B le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Y si ustedes ven, este es el vector B de coordenadas 2, 3 y este es el vector U que también le digo nombre y valor. Y si ustedes pueden ver, tanto el vector U como el vector B tienen las mismas coordenadas. ¿Y eso por qué? Porque este vector que está aquí, yo lo trasladé al origen, de tal manera que el punto A, que es este, se trasladó hasta aquí y el punto B se trasladó hasta acá. Voy a copiar esto para que tengamos el referencial en la hoja y ustedes sepan a futuro qué fue lo que sucedió con ese vector. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Vamos a retomar lo que no me lo tomó. Disculpen. Entonces aquí nosotros podemos analizar que el vector B es la traslación del vector U cuando se restan las coordenadas del extremo, que son estas, menos las coordenadas del origen, que son estas que están acá. Ya teniendo eso claro, entonces podemos continuar. Ahora, todavía nosotros no sabemos cuál es el ángulo que se definen de esos dos vectores. ¿Ok? Porque para eso hay una forma de escribirlo. Sin embargo, yo voy a utilizar acá para ir adelantando esto de los vectores. Voy a quitar este vector que yo tengo acá. Me voy acá y simplemente le digo borrar. Voy a borrar este punto y voy a borrar este punto. Y voy a meter otro vector aquí. Supongamos que yo voy a meter un vector que no esté en el primer cuadrante, sino que esté en el segundo cuadrante. Quiere decir que el eje X tiene que ser negativo en la coordenada y el eje Y tiene que ser positivo. Me voy acá, digo ABC, escribo BEC y ahí escojo punto. Voy a escoger entre paréntesis al punto
menos 4, coma, y le coloco 5. Si ustedes ven, aquí tengo el vector U y este es el vector B. Al vector U le digo propiedades y le digo que me dé el nombre y el valor para que quede claramente identificado. Si ustedes gustan, le pueden cambiar los colores a esta expresión. Aquí está. Si yo quiero saber el ángulo que hay entre estos dos vectores, yo me voy aquí arriba y le digo que voy a buscar el ángulo entre este punto y este punto. Y si ustedes ven acá, el ángulo que aquí está expresado es de 72 grados. No sé si ustedes lo pueden visualizar. Aquí está, mírenlo. Lo voy a ampliar un poquito aquí. Si yo quiero reconfigurar para que este ángulo se vea mejor, me pongo sobre él, botón derecho, ya va. Me pongo sobre él, propiedades, y me voy al estilo. En el estilo le digo que el tamaño lo quiero más grande y que el relleno es estándar, pero la decoración la quiero de derecha a izquierda, este que está aquí. Y si nosotros vemos, aquí se ve claramente el ángulo. Este es el ángulo de esa función. Por supuesto que yo puedo renombrar y decir aquí que el ángulo con el cual yo voy a trabajar es el ángulo, y lo buscamos acá, phi. Yo cierro y aquí tengo el ángulo phi. Entonces, esta es la forma de establecer gráficamente el ángulo entre dos vectores. Todo eso tiene un procedimiento algebraico que eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Sin embargo, aquí lo voy a colocar. Y aquí tenemos el ángulo entre los vectores. Vamos con un teorema, jóvenes. Este teorema lo que dice es lo siguiente. La magnitud recuerden que magnitud es el tamaño. La magnitud de un vector en términos del producto escalar. Entonces uno dice, bueno, profesor, pero ¿cómo se hace el producto escalar de dos vectores? Resulta que si yo tengo el vector U y el vector U tiene coordenadas, vamos a llamarlas de otra forma. A sub 1, B sub 1. Y yo tengo el vector B que tiene coordenadas A sub 2, B sub 2, y yo quiero hallar el producto escalar de ellos dos. Yo anoto por acá y digo producto escalar. Y ese producto escalar es U punto, hay que señalar el punto, multiplicado por B. Entonces yo escribo las coordenadas del vector U, que es A sub 1, B sub 1, multiplicado, punto, por las coordenadas del vector B, que es A sub 2, B sub 2. El producto escalar que yo estoy acá construyendo, ya ustedes conocen esta expresión. Quiere decir que si U lo multiplico en forma punto, que es el producto escalar, es multiplicar este término que está acá por este término que está acá. Y luego sumarle el producto de este término que está acá por este término que está acá. Es decir, que me queda A sub 1 multiplicado por A sub 2 más
el término B sub 1 multiplicado por el término B sub 2. Y esta es la forma del producto escalar de dos vectores. Pero como yo voy a ver un teorema, dice la magnitud de un vector en términos del producto escalar, entonces aquí, en esta parte, tomo una hojita más y lo escribo acá. Quiere decir que si yo tengo un vector y digo sea el vector y lo llamo B, entonces la norma de B elevado al cuadrado es lo mismo que tomar a B y multiplicarlo escalarmente por él mismo. Y esta es, como quien dice, la fórmula del producto de un vector por sí mismo para que me dé la magnitud. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo quedaría esto? Por supuesto que si yo B digo que es A sub 2, B sub 2, para continuar con las coordenadas que yo tengo acá, esto quiere decir que B en norma al cuadrado no es nada más que tomar a sub 2, B sub 2 y multiplicarlo por A sub 2, B sub 2. Si yo multiplico, me queda que la norma de B al cuadrado es igual. Al multiplicar este término por este, me queda que esto es A2 al cuadrado. Más, y al multiplicar este término por este, me queda que esto es B sub 2 al cuadrado. Y esto que está acá representa para nosotros, como quien dice, la magnitud de ese vector. ¿Ok? Pregunta al respecto. ¿Está claro todo esto, jóvenes? Recuerden que yo necesito la participación de ustedes. Hoy nada más que veo 3. Y si está claro, por favor, por lo menos me indican. ¿Estamos claros? Por Sí, mi profe, parte, sí, al menos profe. yo. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya que tengo esto aclarado, vamos a escribir un teorema para poder calcular lo de los ángulos. Y lo vamos a escribir como un teorema. Este teorema lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo un vector U, y un vector B, y estos vectores son distintos de 0, es porque ellos no son nulos. Y si este ángulo, que ya sabemos que ese ángulo se llama el ángulo phi, se lee así, phi, entonces el coseno del ángulo phi va a ser igual a tomar a u, multiplicarlo escalarmente por el vector b y dividirlo entre la norma o magnitud de u multiplicado por la norma o magnitud de b. Y entonces aquí yo tengo ya, como quien dice, cómo calcular el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo voy a calcular el ángulo en todo caso aquí, cuando yo vaya a calcular el ángulo, yo lo único que tengo que hacer es despejar este ángulo que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean. Y voy a colocar por acá ejemplo. Yo abrevio ejemplo como EJ. Entonces, encontrar el ángulo entre los vectores
Entonces escribo, el primer vector es el vector U y tiene coordenadas 2i más 3j. Y el otro vector es el vector B, que tiene coordenadas menos 7i más j. Entonces yo coloco por acá solución. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué hace esta i y esta j acá? Recuerden que i es el vector de coordenadas 1,0, punto y coma. Y el vector j, que está aquí, es el vector de coordenadas 0,1. Si yo me voy a un sistema referencial para recordar eso, y yo tengo el eje y tengo el eje x, y yo establezco acá que este es x y este es y, entonces yo puedo dibujar un vector aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y puedo dibujar otro vector aquí, que lo voy a hacer en este color. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. De tal manera que este vector que yo tengo acá es el vector j, que tiene coordenadas 0 para la x y 1 para la y. Es decir, que aquí vale 1. De igual forma, el otro vector que llega hasta aquí es el vector y. Quiere decir que el valor que tiene este vector hasta aquí es 1. Y este que está acá es el origen que tiene coordenadas 0,0. Bueno, muchos de ustedes dirán, ajá, profesor, ¿cómo hago yo para calcular el ángulo? Lo primero es ver que el vector u que yo tengo acá, yo lo puedo escribir simplemente como 2,3. Y el vector b que yo tengo acá, yo lo puedo escribir ya directo como 7,1. 1 porque es el coeficiente que acompaña a la j. Ya teniendo estos dos términos, yo vengo y digo, voy a aplicar esta fórmula. Entonces esta fórmula dice que el coseno del ángulo φ va a ser igual, y la volvemos a ver, el producto escalar de los vectores u y b. Entonces aquí sería u multiplicado por b sobre la norma de u o la magnitud de u por la norma de b o la magnitud de b. Vamos a hacer los cálculos de esto por acá. Si yo tengo u y voy a hallar producto vector escalar de ellos dos, yo tengo que escribir 2,3, que son las coordenadas de u, y multiplicarlo por 7,1, que son las coordenadas de b. Así me queda que u multiplicado por b directamente es 2 por 7. Me queda que eso me da como resultado menos 14. Y después multiplico 3 por 1 y a eso yo le voy a sumar el 3 por 1 que me da 3. Menos 14 más 3, eso me da como resultado menos 11. Quiere decir que u multiplicado por b ya sabemos que vale menos 11. Lo encerramos en una nubecita por acá porque lo vamos a sustituir aquí. Ya teniendo esto, yo tengo que calcular ahora cuánto vale la norma o la magnitud de u y cuánto vale la norma y la magnitud de b. La magnitud de u va a ser igual, de acuerdo a las fórmulas que vimos nosotros en la clase pasada, a la raíz cuadrada de la coordenada que está en x al cuadrado más la coordenada que está en y al cuadrado, es decir, los valores que están acá. Esto implica de que u en magnitud me da como resultado la raíz cuadrada de 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9 y 9 más 4 es 13. Quiere decir que la magnitud de u es la raíz de 13. Lo encerramos también en una nubecita roja porque lo vamos a utilizar más tarde.
De igual forma, yo tengo que calcular la magnitud de b, que será la raíz cuadrada de las coordenadas de b, que son 7 y 1, cada una de ellas elevada al cuadrado, así, en paréntesis. Si nosotros vemos, ya aquí yo puedo hallar directamente que la magnitud de b va a ser igual. 7 negativo exponente pares positivo me da 49 y 1 al cuadrado me da 50. Quiere decir que esto es la raíz de 50. Encerramos esto aquí en otra nubecita. Entonces, este valor lo vamos a sustituir aquí. Este valor lo vamos a sustituir aquí. Este valor lo vamos a sustituir arriba. Entonces, tomamos otra hoja en mi pizarra y yo digo por acá, sustituyendo los valores que nosotros conseguimos, me va a quedar entonces que el coseno del ángulo phi va a ser igual. ¿Cuánto me dio el producto escalar de estos dos vectores? Me dio menos 11. Sobre. ¿Cuánto me dio ahora esto? La magnitud de U me dio la raíz de 13 y la magnitud de B me dio la raíz de 50. Se escribe tal cual, raíz de 13 multiplicado por la raíz de 50. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer este cálculo. Si yo hago este cálculo, yo lo puedo hacer con la calculadora o lo puedo hacer con el programa, donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí en GeoGebra, ¿ok? Voy a borrar esto que no me hace falta por ahora. Y voy a hacer aquí en la entrada algebraica, aquí en esta, las cuentas. ¿Qué tengo que hacer? Tomar al número 11, que es negativo, fíjense, miren, 11 negativo, y dividirlo entre el producto de estas raíces. Entonces, y a eso ya le vamos a decir que vamos a calcular. Entonces digo 11. Ah, pero 11 es negativo. Y todo esto lo voy a dividir entre la raíz de 13 multiplicado por la raíz de 50. Si ustedes ven, el resultado que me da es 0,43 aproximadamente. Entonces yo vengo, tomo un recorte y me lo llevo tal cual como está para acá. Y digo, lo voy a pegar aquí abajo. Y digo, pegar esta imagen y la tengo aquí. Como este cálculo me dio esto, entonces yo voy a escribir que aquí esto vale menos 0,43. Recuerden que esto lo calculamos nosotros con GeoGebra. Ya cuando yo tengo esto, yo vengo y aplico trigonometría básica. Entonces yo tengo, si el coseno del ángulo phi es menos 0,43, quiere decir que el ángulo phi va a ser igual al arco coseno de menos 0,43. Y aquí ya tengo el ángulo. Si yo quiero calcular esto, yo simplemente me voy aquí y digo, voy a calcular el arco coseno. Me voy al cintillo de abajo, escojo f de xy y se despliegan las instrucciones trigonométricas. Estas son las funciones y estas son las funciones inversa arco. Yo voy a colocar aquí el arco del coseno, que es ese. ¿Y qué voy a colocar aquí el valor? El valor que tengo aquí es menos 0,43, pero ese es A. Pongo A y me da de una vez acá el resultado. Si ustedes pueden ver, yo voy a recortar esto aquí y me lo voy a llevar para acá. Quiere decir que si yo vuelvo a pegar acá esto, yo puedo ver claramente que aquí el ángulo dice alfa, pero aquí nosotros estamos trabajando con phi. No tiene mayor relevancia. Quiere decir que el ángulo phi va a ser igual a 115
10,56 grados. Y este es el ángulo que nosotros estábamos buscando. Ahora, estas son las cuentas algebraicas, ¿ok? Hay que calcular quién es U, quién es V, quién es el producto escalar, quién es la magnitud de cada uno, sustituirlo en la fórmula, calcular ese cociente y luego calcular el arco del coseno. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora, si yo quiero ver si este ángulo es cierto, en la gráfica, yo voy a quitar un minuto esto, porque en realidad no me hace mucha falta, ya lo tenemos. Yo voy a graficar primero el vector U. Recuerden que el vector U vale 2,3 y el vector B vale 7 negativo 1. Entonces yo digo, ok, aquí voy a decir el vector. Entonces voy acá a ABC y digo vector. Y digo en el punto, el primer punto que nosotros tenemos dijimos que era entre paréntesis 2,3. Y ahí tengo el vector U. Mírenlo, aquí está. Voy a trabajar aquí en blanco y no en cuadriculado. Ahora me voy aquí y voy a dibujar el otro vector. Me voy a ABC y digo BEC y escojo vector punto. Y en el punto escribo entre paréntesis las coordenadas del vector B. Las coordenadas del vector B son -7,1. Y aquí tengo el otro vector. Si ustedes ven, aquí están los dos vectores. Este es el vector B y este es el vector U. Si yo quiero saber qué ángulo hay entre ellos dos, lógico, yo lo puedo calcular aquí. Nosotros ya lo hicimos y nos dio como resultado 115,56. ¿Qué quiere decir? Que si yo gráficamente me voy al cintillo de arriba y yo le digo que me dé el ángulo, yo me voy y digo, quiero que me dé el ángulo aquí. Y si ustedes ven la respuesta que me está dando esto aquí, fíjense, es 115,56. Si yo quiero cambiar, en vez de alfa que aparezca phi, tendría que irme a propiedades y buscar el nombre aquí, irme acá, irme aquí y escribir phi, que es este. Cierro y ahora sí coincide con lo que nosotros tenemos. Como yo quiero orientar, recuerden que los ángulos siempre se orientan de derecha a izquierda, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo se hace eso? Me voy con el cursor al número. Cuando aparece la manito, le digo botón derecho del mouse. Me voy a propiedades, me voy a estilo, le pongo el tamaño más grande, me voy a decoración y lo coloco de esta manera. Cierro y aquí ya tengo el ángulo. Por supuesto, como a U yo quiero que me aparezcan las coordenadas, le digo a esto que me dé el nombre y valor. Y como a B yo quiero que me dé las coordenadas, yo también vengo y le digo que me dé las propiedades, el nombre y el valor. Ya teniendo todo esto, yo vengo y voy a hacer un pequeño recorte para que ustedes tengan el referencial de todo esto y sepan luego para cuando existan los talleres. Me voy acá y lo voy a poner aquí para ejemplificar que ya tenemos aquí la gráfica de la función. Y esta es la forma en la cual ustedes usualmente van a calcular. Fíjense que me dio esto y me dio esto. Si yo lo hubiese hecho por Wx máxima, yo hubiese tenido que escribir aquí. No me acuerdo cuál es la función arcoseno, pero yo creo que es ARC coseno. Y voy a escribir entre paréntesis lo que nos dio. ¿Cuánto fue que nos dio? Menos 0.
43. Sí, Era ese valor, ¿no? sí, es 0. Sí, lo que pasa es que yo no me acuerdo si es AR o es AR, no me acuerdo aquí. No estoy seguro, tendría que buscarlo en el programa. Vamos a ver si lo puedo localizar. Denme un minuto nada más. Index. Trigonometría. Estoy buscando en el librero del programa, ¿ok? Vamos a ver si está por aquí. Coseno, pero no me aparece cómo es el arco. No me acuerdo cómo se hace el arco. Sí, porque son tantas cosas que uno hace. Arco, aquí está. A coseno, hay que escribirlo a coseno. Entonces yo escribo aquí a coseno. Le digo control enter. Yo no sé por qué me está dando esto. Déjenme prender la luz porque donde estoy yo no veo ya. Ok, ahora sí. Discúlpenme, pero no veía ni los puntitos ni nada. ¿Qué dice aquí? Ya que es punto. Es punto. Bueno, yo no sé por qué me está dando este valor, pero lo vamos a investigar luego. Lo importante es que ya tenemos el resultado acá, que era bien importante lo que nosotros necesitábamos. Bueno, continuemos, jóvenes. Vamos a colocar aquí otra definición que necesitamos, que son los vectores paralelos. Subrayamos y describimos en la parte de abajo. Dos vectores. Fíjense que yo siempre uso más o menos las mismas letras. El vector U y el vector B. Dos vectores U y B son, lo voy a escribir en azul, paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Cuando yo digo pi es el equivalente a 180 grados, ¿ok? Esto indica de que ambos vectores U y B pueden tener la misma dirección o dirección opuesta. Cuando yo hablo de la misma dirección o dirección opuesta es lo siguiente, que yo puedo, por ejemplo, fijar un punto aquí, ¿ok? Y sobre ese punto yo voy a dibujar un vector acá. Y sobre este mismo punto voy a dibujar otro vector aquí. Vamos a hacerlo en otro color, vamos a hacerlo en verde aquí. Observen que ambos vectores, a pesar de que ambos vectores son distintos en tamaño, se están moviendo en la forma horizontal. Es decir, que estos son vectores que son paralelos, pero que tienen dirección opuesta. ¿Por qué? Este vector que está aquí, que yo lo puedo llamar B, se mueve a la derecha.
Y este vector que yo llamo aquí U se mueve a la izquierda. Pero el vector U es paralelo, se hace con 2 rayitas al vector B. Al vector B. Ahora, si tienen la misma dirección, es porque yo puedo tener un referencial, por ejemplo, yo puedo tener aquí este vector, que yo lo voy a llamar el vector B, y yo puedo tener encima de él otro vector sobre él o simplemente arriba de él de esta forma, y nosotros podemos ver, si este vector es U, que estos dos vectores son paralelos, pero tienen igual dirección. ¿Por qué? Porque se están moviendo a la derecha. No lo coloco arriba, porque si lo coloco arriba van a coincidir y los dos van a ser iguales en todo caso. ¿Ok? Vectores ortogonales. Subrayamos. Dos vectores U y B son ortogonales, y voy a escribir entre paréntesis, o perpendiculares, si el ángulo entre ellos es de pi medio, o si ustedes prefieren, 90 grados. Cualquiera de las dos formas es válido. Vamos para que vean ustedes un ejemplo con esto. Ejemplo. ¿Ok? Mostrar que los vectores U de coordenadas 3i más 4j y el vector B de coordenadas menos 4i más 3j son ortogonales. Entonces yo digo por acá, solución, y uno pudiera decir, ah, profesor, ¿y si hago el gráfico? Bueno, sí, yo puedo hacer el gráfico y decir que yo tengo que el vector U tiene coordenadas 3,4, ya de una vez, y que el vector B tiene coordenadas menos 4,3, ya de una vez. Y entonces yo vengo y digo, voy a hacer un sistema referencial de 2 dimensiones. Dibujo, vamos a dibujar aquí al eje Y, y aquí voy a dibujar al eje X. Y yo vengo y le coloco aquí el eje X y aquí el eje Y. Ubico 3, 4 y digo 1, 2, 3. Y ubico 4. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que si yo voy a dibujar este vector, el vector 3, 4, está aquí. Es decir, que está aquí. Le ponemos flechita. Y aquí tengo el vector 3, 4. Este es el vector 3, 4. Y el vector B es menos 4, 3. Ah, ok, entonces es para acá. Entonces digo, bueno, me faltan aquí unas lineecitas acá. Entonces yo vengo y digo acá, menos 1, menos 2, menos 3. Uy, qué feo me quedó. Menos 4. Entonces, menos 4, 3. Menos 4, 3 sería aquí. Lo voy a hacer en azul. Okay. Quiere decir que aquí hay un vector. Y ese vector llega aquí.
Si ustedes pueden ver el ángulo que se está formando aquí, por simple inspección, es un ángulo recto. Es de 90 grados. Ah, pero eso hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula esto? ¿Ah? Uno viene y dice, bueno, profesor, nosotros habíamos visto una fórmula que decía que el coseno del ángulo phi era el vector u multiplicado por el vector b, producto escalar, la magnitud de u multiplicado por la magnitud de b. Entonces yo tengo que calcular cuánto vale cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces yo vengo y digo, voy a calcular primero u por b. U por b sería multiplicar 3,4 por menos 4,3. Y si yo multiplico estos dos, me quedaría 4 por 3, que es estos dos que están acá, me queda menos 12. Más 4 por 3 me da 12. Y esto me da 0. Ah, quiere decir que ya esto me da 0. No tengo que seguir sacando cuentas porque esto me está dando 0. Quiere decir que el coseno del ángulo phi vale 0. Eso quiere decir que el ángulo phi es igual al arco coseno de 0. Quiere decir que phi va a ser igual. Lo voy a hacer con una calculadora. Y vamos a calcular aquí el arco coseno de 0. Entonces yo digo acá 0 y le voy a calcular el arco coseno. ¿Cuánto me dio? 90. Quiere decir que el resultado aquí es 90 grados o, si ustedes prefieren, pi medio. Si yo lo quiero calcular usando aquí este término que yo tengo acá, yo simplemente tendría que calcular y decir, bueno, voy a calcular el arco coseno de 0. Y si nosotros vemos, el resultado me está dando aquí 90 grados. ¿Ok? Vamos a hacer la gráfica de esto. Voy a borrar esto. Esto no me hace falta y esto no me hace falta. Entonces vamos a graficar aquí este vector u y este vector b que están aquí, que están dados con estas coordenadas. Entonces para eso yo vengo y digo, bueno, el vector u tiene coordenadas 3,4. Entonces yo digo acá vector y escojo el punto y, perdón, vector, escojo vector y el punto dijimos nosotros que tiene coordenadas, ¿cuál era? 3,4. 3,4, sí. Muy bien. Nos vemos aquí y ahora digo vector y escogemos el otro. ¿Cuál era el otro? ¿Quién me ayuda? Menos 4,3. Perfecto. Menos 4,3. Y aquí tengo los dos vectores, mírenlo. Este es el vector B y este es el vector U. Vamos a ponerle las coordenadas para que esté más claro aquí. Y cerramos y le colocamos las coordenadas de B para que coincida en todo caso con lo que nosotros hicimos. ¿Ok? Ah, no me dio. Hay que volverlo a hacer. Y le digo que me dé el nombre y el valor. Bueno, ¿qué pasa que no me los da? Ah, ya sé lo que pasó. Y aquí tengo los dos vectores, el vector B y el vector U. ¿Cómo hago yo el ángulo? Me voy al cintillo de arriba, le doy clic, escojo ángulo, me pongo en el extremo del vector y digo, voy a calcular el ángulo aquí. Y si ustedes ven, yo ya tengo el ángulo. ¿Cuánto me está dando el ángulo aquí? Fíjense que me da 90 grados. Voy a renombrarlo. Perdón. Voy a decirle a esto propiedades y le voy a cambiar el nombre. Y me voy aquí y dijimos que el nombre de este era phi. Así que me queda aquí el ángulo. Y lo voy a poner un poquito más grande. Me voy al estilo y le digo tamaño grande. Y cerramos. Y aquí tengo el ángulo. Entonces, aquí tenemos nosotros la forma de poder hacer ese gráfico. Y me voy aquí. Nosotros lo hicimos a mano aquí y eso es válido.
Y le digo acá y le digo pegar la imagen. Y aquí tenemos la imagen de ese gráfico para este ejemplo que está acá. Continuemos. Vamos con un teorema, porque son teoremas los que estamos viendo y definiciones, que dice lo siguiente. Y fíjense que todo está relacionado, todo es en realidad casi lo mismo. ¿Ok? Entonces acá, déjame ver. Podemos considerar un teorema que diga lo siguiente. Dos vectores U y V son ortogonales. Y esto no lo vayan a olvidar nunca, porque esto lo van a utilizar ustedes en todos los cálculos y las materias que tengan que ver con matemática. Son ortogonales si cuando yo tomo el vector U y calculo el producto escalar por el vector B, siempre me da 0. Entonces, esta es una propiedad muy potente para nosotros considerar la ortogonalidad de vectores. ¿Ok? Vamos con otro teorema. Y voy a colocar por acá teorema. Y lo vamos a subrayar. Disculpen que a veces se me olvida colocar el color específico. Si el vector B es un vector diferente de 0, punto y seguido, entonces para cualquier otro vector U, el vector, dos puntos. Aquí es dos puntos. El vector W o W es igual al vector U menos el producto escalar de U por B dividido, aquí es producto, dividido entre la norma al cuadrado de B y todo esto multiplicado por B. Y esto que tengo acá es una fórmula potente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un vector B y ese vector es diferente de 0, entonces para cualquier otro vector U, yo puedo encontrar un vector W de esta forma. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y eso qué quiere decir? Esto quiere decir que el vector W, que yo tengo aquí, es ortogonal al vector B. Voy a encerrar este aquí y este aquí. Y vamos a subrayar ortogonal. Es decir que este vector va a ser ortogonal al vector B. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Vamos a hacer un gráfico aquí de lo más elegante para que ustedes vean. Yo voy a tomar un sistema referencial de 2 dimensiones. Vamos a hacerlo en negro, ¿ok? Entonces yo digo, aquí voy a graficar, bueno, ya lo hice en rojo, no importa. Aquí voy a graficar al eje Y. Y aquí voy a graficar al eje X. Y yo vengo y los identifico.
Recuerden que eso siempre hay que hacerlo. Yo digo, este es el eje Y y este es el eje X. Estamos en un espacio R2. R2 porque es de 2 dimensiones. Ahora, yo voy a trazar una recta aquí. Vamos a ver cómo lo podemos ver. Así. Hasta aquí. Esa recta que está aquí va a estar comprometida con un vector B. Y voy a trazar ahora una recta perpendicular a esta. La vamos a hacer aquí. Cuando yo digo que es perpendicular es porque el ángulo aquí, ¿cuánto vale? 90 grados. Y ahora voy a dibujar otro vector aquí, que llega hasta aquí. Pero yo voy a proyectar esto de esta manera. Déjenme quitar más bien esto que está aquí, para que quede bien bonito. Y voy a hacer aquí esto. Y aquí vamos a dibujar el vector aquí. Hasta aquí puede ser. Entonces ahora lo vamos a identificar. Aquí vamos a tener el vector B. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Vamos a tener el vector U. Esto va a ser aquí 90 grados. Es perpendicular. Ahora, pongan mucha atención a esto. Desde aquí hasta aquí, miren, desde aquí, hasta aquí, eso va a ser la proyección, y voy a escribir acá. Eso va a ser la proyección del vector U sobre el vector B. Así se va a escribir. U lo estoy proyectando en el vector B. Esto que está acá también se puede abreviar, lo voy a escribir un poco más grueso. ¿Cómo? Fíjense bien, la proyección así, PROI, del vector U sobre el vector B. U sobre el vector B. Y resulta que este vector rojito que está aquí, dice acá, miren, que ellos dos son ortogonales. Quiere decir que este vector y este vector es ortogonal. Quiere decir que este vector rojito que está aquí es el vector U menos U multiplicado por B dividido entre la magnitud de B al cuadrado y todo esto multiplicado por B. Y ese es W. Es decir, que todo esto que está aquí, que lo voy a encerrar en azulito, todo esto que está aquí es este vector que está aquí. Y todo esto que está acá es la proyección del vector U sobre B. ¿Se puede visualizar? ¿Jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora lo vamos a formalizar. Y coloco por acá definición. En esta definición voy a colocar aquí proyección. ¿Ok? Porque vamos a ver en función de este teorema, donde tengo el vector W y la gráfica,
cómo se define la proyección. Entonces digo acá, sean U, y V vectores diferentes de 0. Punto y seguido. Entonces, la proyección, y lo voy a escribir en azul, la proyección del vector U sobre el vector B es un vector que se denota por 2 puntos. Y aquí vamos a escribir proyección del vector U y aquí bajito B. Proyección del vector U sobre B. ¿Ok? Y esa proyección del vector U sobre B no es nada más que U multiplicado en forma punto por el vector B, que esto es producto escalar, sobre la norma del vector al cuadrado, que es la magnitud del vector B al cuadrado, todo eso multiplicado por B. Esta multiplicación no coloco punto porque queda sobreentendido. Entonces aquí tengo yo lo que representa la proyección. Esta proyección que está aquí es lo que aquí está apareciendo, esta, que es lo que me da lo que está azul acá. Entonces yo puedo concluir acá que la componente de U en la dirección de V, recuerden que U es un vector y V es otro vector. Entonces, la componente del vector U en la dirección del vector V es U multiplicado por B dividido entre B, que es un escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que es un número. ¿Ok? No olvidemos que si yo tengo el vector B y lo divido entre la norma de B, esto es un vector unitario en la misma dirección de B. Es decir, esto es un vector y ese vector es un vector unitario y tiene la misma dirección del vector B. ¿Ok? Hay unas observaciones gráficas y lo voy a anotar por acá. Observaciones gráficas. Y son las siguientes. Miren que esta parte voy de mucho cuidadito. Yo voy a trazar aquí esta línea. Y sobre esa línea yo voy a poner 2 vectores. Y aquí voy a hacer otra línea.
Vamos a suponer que hasta aquí. Y aquí yo voy a hallar la proyección, aquí. De tal manera que esta proyección que yo tengo acá es perpendicular. Aquí hay 90 grados de este lado y 90 grados de este lado. Quiere decir que aquí yo tengo un vector. Es decir, el que va desde aquí hasta aquí. Ese vector que yo tengo acá es el vector proyección del vector U sobre el vector B. Entonces ustedes dirían, profesor, ¿y cuál es el vector U? Este es el vector U, que lo estoy proyectando aquí. Y el tamaño desde aquí hasta aquí es la proyección de U sobre B. Entonces ustedes dicen, ¿y quién es B? B es este. Todo este es B. Todo, desde aquí hasta aquí. Pero desde aquí hasta aquí es en la proyección. Quiere decir que aquí hay un ángulo. Y ese ángulo es el ángulo φ. ¿Qué quiere decir aquí esto? Que el ángulo φ es menor a pi medio. ¿Por qué? Porque esto es 90 grados. Quiere decir que en este triángulo, el ángulo φ, este que está aquí, es un ángulo agudo. De tal forma que si yo tomo U y lo multiplico escalarmente por B, eso tiene que ser positivo. Ahora, voy a hacer más o menos lo mismo, pero en otra dirección. Supongamos que yo vuelvo a dibujar mi vector B aquí y lo dibujo. Vamos a dibujarlo desde aquí hasta aquí. Ese mismo vector B acá. Y yo lo trazo. Aquí está. Este es el vector B. Y lo identifico y digo, este es el vector B. ¿Ok? Y ahora voy a dibujar el vector U, pero esta vez no lo voy a colocar aquí, sino que esta vez lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. De tal manera que yo tengo aquí el vector U. Este es el vector U. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo la proyección de él aquí, yo tomo la proyección de él aquí, así. Y esto aquí forma 90 grados, aquí. Esto es 90 grados. Igual que aquí, 90 grados. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, yo tengo un vector. Este vector que está aquí es el vector proyección del vector U sobre el vector V, el que yo tengo acá. Y por supuesto, el ángulo que se está formando es este, miren. Y este es el ángulo φ. Y el ángulo φ, si ustedes ven aquí, ahora es mayor que 90 grados. Es más grande. Quiere decir que el producto U multiplicado por B, que es el producto escalar en estos dos vectores, es menor que 0. Aquí es mayor que 0 y aquí es menor que 0. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de esto? Que la proyección, y pongan mucha atención a esto, del vector U, que es el rojo, lo vamos a escribir en rojo, del vector U sobre el vector B, que es negro, el chiquitito,
U sobre B es paralelo a B. Porque la proyección está aquí y este tiene sentido opuesto. Pero la proyección está aquí y tiene el mismo sentido del vector P. Ahora, esto es una conclusión importante que yo la voy a llamar I, o 1. Vamos a escribir más bien 1. Y como segunda conclusión de esto, jóvenes, si yo tomo el vector U, ¿ok? Y nosotros sabemos que el vector U es el rojo. No, vamos a colocar U en rojo. Y yo a eso, yo le resto la proyección del vector U sobre el vector B. Fíjense una cosa, ¿no? U menos la proyección del vector U sobre B, esto es B. Vamos a escribirlo bien que se ve mal. Esto es B. Esta diferencia que tengo yo aquí es ortogonal al vector B. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo el vector U, que es este, ¿cierto? Y yo le resto esta proyección, la resta de este con este me da este. Y este vector que está acá, si ustedes ven, es perpendicular ortogonal al vector B. Y estas son dos propiedades importantísimas. La vamos a subrayar por acá en una nubecita que la vamos a colocar en azul y también le vamos a colocar un remarque por fuera en rojo para que no lo olviden. Bueno, para la próxima clase vamos a hacer los ejercicios. Entonces voy a anotarlo aquí para que esté pendiente. Para la próxima clase, hacer ejemplos de proyecciones. Bueno, nomás que me quedé con Claudia y con Juliana o Juliana. ¿Cómo es? Juliana. Ok, Juliana. Bueno.